Permítanme a esta hora de la mañana, como decía, cuando ya son, fíjense, las y 43, y es que el tiempo pasa volando, tenemos el placer, de verdad, de saludar en este plató, desde el corazón de Santa Cruz de Tenerife, a Dulce Serac Pérez, abogada y doctora de arquitectura, así como SEO en estudio en Menis, arquitectos, además de una escritora de mucho éxito y reconocida ya desde hace mucho tiempo. Hola, Dulce. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, muy verdad? Bien, muy bien. Recordaba yo aquí hace un ratito de récord de Fotonoviembre y de proyectos Pues sí que muy han pasado interesantes. años, ¿Verdad? Sí que éramos dos bebés. Sí, yo por lo menos seguro que sí, hace más de 20 años, creo. Sí, 20, sí, 20 o 18, por ahí. Tú que yo sé que me fui del Cabildo ya. Me fui en 2003, hace 19 años que me fui del Cabildo. Hace justo ahora, exacto, van a ser 18. Y Fotonoviembre fue los años anteriores. Casi 20, lo que yo decía, digo, madre mía, pues lo recuerdo, un proyecto además que nos fascinaba a todos los que somos, o estamos vinculados de alguna manera con el audiovisual, ¿no? Nos encanta. Una faceta muy importante, como escritora, ha presentado, lo van a ver ahora ya en pantalla, recién presentada La muerte en la Bienal de Venecia, la cuarta entrega de la saga de la inspectora María Ancheta. ¿Qué novedades vamos a encontrar en esta novela que ya están viendo y que evidentemente esta cuarta entrega, ¿dónde se va a poder conseguir? Bueno, se puede conseguir online en el mundo entero, porque el mundo editorial está cambiando mucho, pero también se puede conseguir en papel a través de Amazon. Qué bueno. Y en las bibliotecas, el problema es que mi editor de siempre es un editor colombiano y ahora mismo ya no se trae papel de América a Europa. Es otra de las problemáticas de toda la crisis mundial de materiales que hay. No lo sabía, no se está... ¡Wow! No, y además hay escasez de papel. Entonces lo que se ha optado en este caso pues es porque cada uno que quiera, en su librería o en su casa, puede pedir el libro en papel, pero tiene que pedirlo online y tarda el tiempo que tarda en la llegada. Sí. O sea, que digamos que el uso de la propia plataforma como Amazon, si no la entendí mal, se puede hacer casi en la librería y con garantía. De hecho, muchas librerías ya lo están utilizando y lo hacen ellas mismas, te lo piden ellas y todo, y así es mucho más rápido para el que no está acostumbrado a este tema, ¿no? Pero lo que es ya el libro en papel, las grandes tiradas y tal, eso ha quedado solo pues para Madrid y Barcelona y los escritores realmente que venden, por ejemplo, el Premio Planeta, ¿no? Que ahora, sobre todo en Navidad, pues es el típico regalo que hacemos todos. Es un buen encargo, que se suele decir. A ver, ¿qué vamos a encontrar? De resto, cada vez hay más gente leyendo online, en Kindle, incluso a veces te lo compran y te dicen, mira, te lo compré porque eres la escritora, pero lo voy a leer en Kindle, que lo sepa yo. Pues, fantástico, o sea, cada uno lee como quiere, ¿no? Sí, lo importante lo importante es que leamos, ¿verdad? Está claro, da igual el soporte. Y como vamos evolucionando, como todo va evolucionando, ¿quién diría que que hemos retrocedido tanto en el tiempo, ¿no? Es que a veces se nos olvida que en esa época no había ni Facebook, ni WhatsApp. Bueno, yo me acuerdo que llevé una vez un Mac al Cabildo, que no sé si tú te acuerdas, y salió en todos los periódicos en primera página, porque yo era el primer Mac que aparecía por Tenerife, ¿no? ¡Qué bueno! No No recordaba la anécdota, pero le agradezco que lo comente. A finales de los 90, el primer Mac, que luego llegaron a todas las escuelas de música y lo implantamos, pero en aquella época... Claro, que era la manzana, ¿no? Me acuerdo que Adán Martín me contó que el primer fax que llegó a Tenerife fue en 1987. Y enseguida ya, en el 90 ya estaba... El cambio, ¿no? El primer fax en el 87 y luego lo que implicó el ordenador e Internet, sobre todo la comunicación. Pues todo eso ha afectado al mundo editorial. Y el mundo editorial está en medio de un cambio brutal. Pero lo importante, que es lo esencial, que es lo que escriben los escritores, eso no ha cambiado. Qué bueno. Y eso es lo importante, que sale. Y en este caso lo hemos visto in situ incluso, ¿no? Porque ha escrito este libro, y eso me lo ha chivado a mí un pajarito, en medio de la 59 edición de la Bienal de Venecia. ¿Cómo se saca esa inspiración y, sobre todo, estando allí presente, tener la faceta creativa de empezar a escribir? Mira, eso fue una casualidad que empezó mucho antes. Empezó en septiembre del año anterior. Yo conozco a algunas personas de la Bienal de Venecia porque una vez en una inauguración de la Bienal de Venecia, con Fernando Menis, los dos nos caímos al canal. Y entonces era famoso arquitecto español y su amiga Fini Alacua, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí, que nos hicieron la pelota para que no denunciáramos, nos dieron un traje de maquinistas de la Bienal, del que estaban montando la Bienal, toallas y tal, pues nos fuimos haciendo amigas y tal. Y entonces, el pasado año estaba yo en septiembre allí y me pusieron en cuarentena porque había estado a muchos metros de uno que tenía COVID, pero yo no tenía COVID. Entonces, yo me podía mover por Venecia, pero no podía coger un avión, no podía volver a Tenerife. Total, que fui con estas amigas y una cosa llegó a la otra y al final
uno de sus jefes leyó una de mis novelas y al final me acabaron invitando. Qué y bueno. yo le pregunté al Ministerio de Cultura si para eso habían ayudas y me dijeron que sí, también me llevé una sorpresa. Entonces, bueno, me fui ahí a vivir abril y mayo y entonces hice el libro justo en el momento que se estaba montando la Bienal, me dejaban entrar. Entonces estuve del 1 al 19 de abril escribiendo lo que estaba pasando y luego ya el resto del mes de mayo, pues mejorándola, corrigiéndola y todavía queda mucho por corregir. Evolucionándola, qué Sí. bueno. A ver, ¿cómo interpretamos entonces la novela? ¿Entre hechos reales, Sí. mezclado con ficción? Sí, es muy realista, creo que tiene una parte de crónica política del mundo artístico, que además disfruté muchísimo, ¿no? Porque estar así de cronista en un momento donde no dejaban entrar a ningún periodista, sino yo sola estaba viendo Qué cómo se privilegio, montaba, ¿no? ¿no? Y era un poco crónica de la realidad y también yo ya iba pensando que la propia realidad me iba a ayudar a escribir la novela. Y luego pasó la guerra, y claro, la guerra en el mundo del arte cayó justo en medio de Arco, y aunque parezca que el arte y la cultura están demasiado lejos de la guerra, son una retaguardia de diplomacia cultural muy importante. Y durante el tiempo que estuve escribiendo en Venecia, pues pasé por viví muchos momentos como por ejemplo qué hacer con el pabellón de Rusia, cómo invitarles amablemente a que se fueran Claro. y dejaran el pabellón cerrado, qué hacer con Ucrania que no podía pagar su propio pabellón, cómo se organizó Claro, todo. aquello estaba empezando, ¿no? Sí, estaba empezando. Date cuenta, la guerra empezó el 23 de febrero De febrero, sí, más, exacto. y yo me fui el 1 de abril. El 1 de abril posterior. Agüita. Ya habían artistas rusos definidos por la comisaría de la Bienal. ¿Cómo se hace eso? Pues ¿Cómo se les invita educadamente a que no? Les preguntaron, les dijeron que tenían que públicamente rechazar la guerra o si no, no podían exponer. Y bueno, algunos valientes se quedaron y otros no porque no fueran valientes, sino porque tenían familia y podían perderla, se fueron. Pero yo en general no encontré ningún artista por todo el ambiente que me moví que estuviera a favor de la guerra, ninguno. No, y evidentemente así, con el paso y el prisma del tiempo, cada vez está más rechazada. ¿Y cómo afecta esto al mundo entero? A todo, sí. En esencia. Bueno, pues vaya experiencias, Sí. qué bonito lo que está narrando y sobre todo desde el punto de vista de poder tener ese privilegio de, además, llevarlo luego a una Sí. crónica que casi es crítica, ¿no? del mundo artístico, entiendo también de la propia evolución, ¿no? De la que hablábamos anteriormente, pero vinculada al apartado más del arte. Bueno, en el mundo del arte la evolución digital no es tan grande. No es tan grande, no le afecta tanto. Sí, pero porque cada artista quiere. Pero allí, por ejemplo, este año, que fue una bienal muy feminista, bueno, tan feminista que fue el 90% de artistas femeninas y el 10% de artistas masculinos. Wow, qué bueno. Y le preguntaron a la comisaria Cecilia Alemani que por qué. Y ella preguntó, pues por lo mismo que el año pasado fue justo al revés, 90% masculino y 10% femenino. Qué buena respuesta. No tengo otra explicación. Que no es muy buena la respuesta, ¿eh? Y luego además les preguntó, díganme si hay alguna obra de arte de las que están aquí que no merece estar. Y la verdad es que era una bienal fantástica, buenísima de calidad este año, ¿no? O sea que encima tuve ese privilegio también, ¿no? De poder narrar y disfrutar. Claro, disfrutar. Porque yo llevo muchos años yendo a esa bienal, por eso me caí al canal, vamos, soy una fija. Y disfrutar de aquella cantidad enorme de grandes obras de arte, de recuperación de mujeres que estaban un poco olvidadas, como Eleonora Carrington, que es una surrealista, por ejemplo, que debería estar mucho más presente en el TEA y no lo está, o otras por el estilo, te voy a citar algunas nada más. Pero sobre todo descubrí gente nueva haciendo de todo. Y entonces en ese mundo hay una parte que ha optado por el vídeo, por el audiovisual o por lo que es lo digital, pero hay mucha gente que no, que usa el cine antiguo, que usa los óleos, que usa la fotografía tradicional. O sea, bueno. lo bueno del arte es la total libertad que hay. Qué bueno, qué bueno. Me sorprendo, la estoy escuchando con muchísima atención porque, claro, uno no tiene siempre la posibilidad de conocer en primera persona todo lo que nos está narrando y la verdad que me quedo... Es como un poco en la Bienal de Venecia, si la gente quiere realmente tener una experiencia integradora de qué está pasando en el mundo del arte hoy, la Bienal de Venecia es muy global, es como para decir, mira, pues no voy a ningún sitio, no voy a ninguna feria, sino voy a la Bienal de Venecia. Es como el foro de Davos, pero de la cultura. De la cultura, qué bueno. Y está muy bien. ¿Han podido, dentro de esas migas, porque al final hemos visto que el origen fue todo casi una casualidad tras otra, ¿han podido ya valorar la obra de prácticamente esas personas que anteriormente hemos definido como hicieron un poquito la pelota para que no pusieran ninguna demanda? ¿Ya la han tenido y la han disfrutado? Bueno, ¿O ha tenido usted en contacto dentro tiene, del concepto de amistad? Sí, se presentó allí, ya la tienen en italiano, que ellos me invitaron a traducirla al italiano. Está pendiente que se presente en italiano, se presentó allí, pero en español nada más todavía, porque no llegó a tiempo la traducción.
Bueno. En todos lados hay burocracia. Claro. Y a veces las cosas de Palacio ya sabemos que van muy claro, y la despacio. Bienal es, digamos, una fundación pública. O sea, pero no, sí, yo creo que están muy contentos y estoy esperando que me digan su opinión en italiano, porque hay personas que salen de verdad. De todas formas, me dieron todos el permiso, ¿no? Ah, qué bueno. O sea, que sí, o sea, por ejemplo, Cecilia Alemani sale de verdad, hay una galerista española que sale de verdad, una artista española también, mucha gente. Qué bueno. Ya saben que pueden disponer de la Bienal de Venecia. Parece que estoy hablando de cualquier cosa menos de una novela negra. Yo ya tengo suerte, porque exacto, es que eso lo iba a decir, ya la tengo aquí, pero ustedes pueden disfrutar de esta obra en cualquiera de las plataformas. Está disponible en Amazon, en otras plataformas digitales. Pueden acudir a la librería, que eso, por cierto, ya yo tampoco tenía muy claro que eso estaba siendo así, pero se lo agradezco que nos lo hayan explicado. No en todas, pero muchas sí lo porque hacen. muchas ya lo hacen y pueden disponer de ellas. Eso sí, tendrán que tener la paciencia de esperar a que la obra llegue a la librería para que ustedes no tengan yo creo que la Agapea ventaja lo que tengo hace, yo hoy de claro, tenerla. O sea, Agapea lo hace, creo que Ifara también. Cada vez hay más librerías que te hacen Qué ese bueno, servicio. pues ya saben, aprovechen y tomen el nombre porque es una obra que hay que disfrutar. Decía de novela negra, porque Sí, claro, es que novela negra, fuera de que- la crítica de la parte artística, hay una parte que también es ficción, ¿no? Sí, ¿Cómo lo único que me inventé fue el crimen, digamos. Todo lo Eso demás, le iba a decir yo, ¿cómo confluye ese momento de ir narrando realidad, Sí. que además está teniendo la oportunidad de vivir en primera persona, con evolucionar sobre la es muy ficción? fácil. Si tú tuvieras que escribir sobre lo que pasa aquí, de repente a mí me llega por aquí, ¡chac!, y me mata, ¿no? Y caigo aquí muerta. Tú podrías decir, el fondo era verde, el otro era blanco. La realidad te pone toda la escenografía y tú lo único que tienes que inventarte es que a mí me matan, pues, yo qué sé, alguien de ahí, de Verónica, pensé que me tiran por detrás un pincho lleno de veneno, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que yo me inventé, la muerte, el asesinato de un artista y luego todo lo que pasa, que no, eso sí que no lo voy a contar, pero No, eso tenemos que devorarlo. en la parte del crimen es totalmente novela negra pura. O sea, hay policías, hay malos Qué y bueno. el crimen se resuelve al final. Qué bueno, pues lo devoraremos porque es lo que toca. Dentro del ámbito de la literatura canaria, ¿podríamos decir que está dentro de la literatura femenina canaria? ¿O esto es encasillarla usted como autor y no se deben hacer estas cuestiones? Es encasillarla, o sea, es encasillar a alguien, pero porque es que soy una escritora canaria. Qué Y bueno. escribo, por supuesto que me siento una escritora canaria. Yo también me siento una escritora española y una escritora europea y una escritora, bueno, pues bastante internacional por el tema de mis novelas, más que nada, ¿no? Porque siempre son como en el extranjero. Y también me siento una escritora como cualquier otra escritora del mundo, ¿sabes? Una persona que se sienta y escribe y le gusta. Siempre son como para allá, en sitios lejanos, que se suele decir. Bueno, y desde el ámbito del reconocimiento y el cariño, a veces decimos que nadie es profeta en su tierra. Nos falta animar a los grandes artistas en cualquier ámbito, ya sean escritores. A los grandes y a los pequeños. O sea, falta Qué bueno eso, es verdad, porque yo mimar. dije a los grandes, Sí. exacto. Al que tenga la capacidad y la libertad de querer crear. Exacto, hay que atender y conducir y, digamos, llevar de la mano a toda la gente creativa para que no se pierda en el camino, ¿no? Porque ser creativo no es fácil y para muchas personas que tienen una creatividad increíble y unas capacidades que no las tenemos todos, es una pena que no reciban en los colegios, en los institutos o en la propia universidad o en su propia casa es el entendimiento necesario para entender que una mente con creatividad es una mente con un talento especial que además puede servir para muchas otras cosas, no solamente para el arte, ¿no? No, por supuesto. Y que no todo el mundo, y hay que decirlo, tiene la capacidad de primero, tener la voluntad de crear y luego, cuando además tienen voluntad, lo logren, porque Sí. evidentemente eso es muy, muy importante. Sí, porque es que no hay ayudas. Por ejemplo, estas ayudas que yo me encontré del Ministerio de Cultura, yo creo que son la primera vez en la vida que dan ayuda a escritores. Sin embargo, ayudas a futbolistas o ayudas a equipos de baloncesto juveniles, por poner deportes, ¿no? Pero ayudas, yo qué sé, al mundo del arte de lo que es llevar, por ejemplo, las obras plásticas. Desde que estaba yo en el Cabildo del Gobierno, pues cualquiera que era invitado a participar en cualquier sitio del mundo, allí iba el Gobierno de Canarias a llevar las obras y a lo que hiciera falta, ¿no? Sin embargo, los escritores están bastante abandonados, ¿no? Pero en general, no solo aquí. En general. Es duro, pero es una importante reflexión la que está dejando y sobre todo no es tan difícil desde el punto de vista, porque hay un nexo, todo
parte por la creatividad, el talento, evidentemente, pero también por la formación. Qué mejor lugar que las propias escuelas, ¿no? Desde chiquititos, que se fomenten hasta, pues sí, ya he puesto el término futbolístico, sí, una liga de creación de ficción, ¿por qué no? Entre los estudiantes, los jóvenes, a partir de una edad, para que empiecen a crearlo, además en distintas Además no te puedes vertientes. Imaginar la de niñas que hay que quieren ser escritoras, porque cuando una es escritora y sale por ahí, se te acercan niñas y te dicen, yo quiero ser escritora, o incluso te dicen, yo ya soy escritora. Qué bueno. Y escribo tal y cual. Entonces, creo que toda esa gente no se le debería dejar como me decían a mí, es que tú eres Antoñita la Fantástica. Cuando era pequeña yo ya hacía dibujitos, ¿no? Dibujitos en historietas. Ajá. No, a esa gente hay que decirle, crea lo que se te ocurra, ya el mundo te llevará por un camino o por otro, ¿no? O sea, pero no te frustres, ¿no? Al final es tener la misma capacidad de adaptación a la evolución que está viniendo. Sí. Déjeme compartir algunas reflexiones suyas porque me ha parecido muy interesante esta que ha mencionado sobre Internet. Anteriormente decíamos que casi llegó para cambiar el mundo y usted lo ha expresado de una manera distinta. Ha dicho que Internet ha conseguido que mucha gente lea. Y por tanto debemos considerarla como una herramienta más. Sí. Es importante porque en mucha época ni siquiera había acceso, desafortunadamente para muchas familias en esta tierra, a poder tener acceso a la cultura. Es que no se leían ni mensajes de Facebook, no se leía. Exacto, o un periódico, que en muchas ocasiones tampoco se leía. Sí, yo creo que sí, que ahora la gente lee más, pero no solamente por las redes y los libros y tal, sino porque eso, el mundo de la comunicación viene también en digital, todos tenemos WhatsApp. Y salvo que la moda de los voice mail nos invada, pues de vez en cuando hay que poner ok, bien y tal. Y creo que eso, por ejemplo, mi sobrina... Es que eso le iba a decir, el proceso de leer más sí. implicará inmediatamente que también se escriba más. Se escriba mejor. Por ejemplo, mi sobrina María, que tiene 8 años, pues no había podido entrar en el chat de la familia hasta que no escribiera sin faltas de ortografía graves. Y ya ha podido entrar. Yo creo que es una forma, el mundo digital... Bueno también porque es una forma de buscar esa motivación. Claro. Oye, que yo también quiero estar ahí. Yo quiero estar en el chat, pues entonces nada de mandar mensajes de voz porque nos vuelves locos. Tú ponlo por escrito. Qué bueno. Y yo en general creo que sí que se lee más y lo que pasa es que se escribe menos con la mano. Porque estamos cambiando la pluma y el bolígrafo por los dedos, ¿no? Pero eso tampoco es tan grave. A mí lo que me importa es que nos lleguen conocimientos y que los podamos también... expresar y hacer que lleguen a más gente, ¿no? Qué bueno. Hay una reflexión que le hemos podido leer desde el punto de vista de las ideas. Afirma que no surgen de la nada, que se comparten, que se mejoran, que a veces se empeoran, porque en ocasiones sucede, e incluso en ocasiones se roban. La manera de crear una obra es como la vida misma, como el día a día. Las ideas no vienen de la nada. Einstein decía que si quieres tener una muy buena idea, tienes que tener muchas ideas, ¿no? Y además esas ideas vienen de las cosas que te pasan alrededor, de las frases que te dicen los demás, de las ideas de los demás. Por ejemplo, Picasso era un gran copiador de ideas de los demás. Lo que pasa es que las mejoraba tanto que... pero recuerdo que había una historia de Oscar Domínguez y de los amigos de Oscar Domínguez que escondían los dibujos cuando llegaba Picasso porque se los copiaban. Y luego tienes el mundo chino. Qué bueno, eso es buenísimo. Buenísimo. Y el mundo chino para ellos, lo de la propiedad intelectual es totalmente al revés. Ellos cuanto mejor se copia, más valor le dan, ¿no? O sea que sí, yo creo que el mundo está lleno de... Lo paro contra las escopetas, pero es una realidad, es verdad. No, es que creo se dedican a ello. Creo que el mundo va así, o sea, vamos a tener que ser menos celosos de nuestra propiedad intelectual y más a compartir más ideas, porque es que va a ser imposible. La propia tecnología nos está invitando a eso, lo digo por lo fácil que es compartir hoy. Sí. La viralización, cuando algo se viraliza no deja de ser algo que se está compartiendo mucho. Y que cada uno lo hace a su manera, porque tú coges el mensaje de no sé quién y lo cambias y le pones más luz o menos luz y luego le pones un mensaje y ya es tuyo. Porque según la ley de propiedad intelectual, si tú modificas ciertas cosas y mencionas parte de la autoría, tú has hecho otra cosa a partir de una obra, ¿no? Entonces ese mundo también está cambiando totalmente, como el mundo editorial. Bueno, este libro me ha dicho que nos lo va a dejar por aquí. Claro. Yo voy a aprovechar y le voy a invitar a que nos lo dedique a Canal 4 Tenerife y lo tiene para poder tenerlo. Imagínense, un libro dedicado por el autor siempre es un lujo para nosotros. Y me gustaría terminar pues anunciando esta información importante del Gobierno de Canarias, que ha terminado las labores de recuperación
del espacio cultural El Tanque, y digo el espacio por todo lo que está alrededor, en la zona de Cabo Llanos, en Santa Cruz. 10 meses ha durado esa obra de rehabilitación. Claro, con la vinculación y sobre todo hablábamos de génesis, ¿no?, de la creatividad, pues bueno, ahí hay una muestra de un gran trabajo hecho hace mucho tiempo, quizás visionaria, porque fue también muy criticado durante mucha época. Me acuerdo en este propio grupo de comunicación, a un compañero que ya se ha marchado, le mandamos un saludo al cielo, a Jorge Vargas, por ejemplo, criticarla muchísimo por ese espacio, y yo lo fui a plantear al revés. Dulce, ¿quién...? Yo creo que debe ser un espacio único primero en el mundo, no sé si habrá otro, y que en el futuro de esta capital, la de Santa Cruz de Tenerife, que el único espacio de crecimiento que tiene es hacia ese lugar, es un guiño al apartado industrial que ha sido tan importante para la capital, pero claro, con algo que es universal, o debiera serlo. Primero porque dignifica a cualquier persona que tenga acceso a ello, y segundo por la libertad que siempre está expuesta en una fase creativa, ¿no?, en una obra, y ahí nos vincula una palabra, la cultura. ¿Cómo valora todo el trabajo que se ha venido desarrollando? Pues mira, ¿cómo lo voy a valorar si soy casi la madre desde que nació ya te cuenta que llevamos 25 años con esto. Se abrió hace 25 años, en el 97. ¿En el 97? Sí. Estuvo cerrado, tuvo momentos en que lo iban a tirar, cambiamos el plan general, hicimos de todo. Y al final, pues bueno, por fortuna, al final los últimos viceconsejeros, especialmente Alberto Delgado y Juan Márquez, pues fueron sensibles con el espacio, y por fin se ha recuperado también el espacio verde que iba alrededor, que es que no se entendía sin el espacio verde. Claro, es que eso es lo que ha faltado siempre, ¿no? Porque por dentro es impresionante, el que ha estado dentro. A mí me sorprende que muchas veces se haga crítica de algo, colores. Claro, flipas en, vamos, porque es impresionante. Es verdad que igual le faltaba el acompañamiento, ¿no? Claro, y además hemos recuperado, digamos que 2 tramos de la historia de Santa Cruz. Ahí había refinería y ahora va a haber urbanismo. Malo, además. Hemos dejado una huella de la refinería. Ha dejado la cuña, ¿eh? Malo, además. Sí, porque lo que iba a ser la milla de oro no tiene nada. De milla sí, pero de oro nada. Sí, la invitaremos otro día para hablar de eso, ¿eh? Cuando quiera. Hemos dejado la huella de la refinería, o sea, la huella de lo que fue Santa Cruz en el siglo XX, una ciudad industrial, y ahora hemos recuperado la huella agrícola, porque antes de la refinería ahí habían plantaciones de tomates y de plátanos, y hemos vuelto a plantar plátanos y tomates. Sí. Y entonces hemos estado ahí, lo que hemos hecho en un pequeño espacio, pues decir, vamos a dejar una huellita de lo que había aquí. Y ha sido un grupo de gente, bueno, al principio yo estaba en política, pero luego me fui, ha sido un grupo de gente de la cultura que simplemente por amor al arte se ha dedicado a esto. Y la verdad es que cada vez que ha llegado un político y lo ha seguido, ha sido también por amor al arte, porque todavía hay algún político que lo quiere tirar, ¿sabes? Y sin embargo es bien de interés cultural. Tiene la misma protección, lo digo para los que no se hayan enterado, la misma protección a nivel legal que la Iglesia de la Concepción. Sí, no, es un BIC, es un bien de interés cultural y por eso queremos destacarlo desde el punto de vista de visionaria, porque claro, eso hoy, en el 2022, rumbo al 23, es muy fácil decirlo, en 1997, y sobre todo los años venideros, fue muy criticado porque es verdad que nunca le ha acompañado el entorno, un entorno que evidentemente pudiera poner mucho más en valor una obra, iba a decir, un espacio que, vuelvo a definirlo, creo, yo no conozco. Es maravilloso. Y único, yo no sé si hay otro bastante referente. Único. Hay algunos otros elementos industriales circulares, de hecho mi tesis doctoral fue sobre eso, culturales en el mundo, pero con estas características acústicas y ingenieriles tan bonitas, es difícil encontrar. Es impresionante cómo se trabaja la luz en el interior, jugando con muchas sombras potentes y zonas de luz, y posteriormente el sonido. Es que de verdad, el que no lo conozca, yo les invito a ir. A mí me impresionó muchísimo, de verdad, cuando estuve dentro y me encantó. Por eso la felicito, sabiendo que ha sido algo muy crítico y controvertido. Déjeme preguntarle, antes de despedir esta entrevista, 1307, una persona que hoy está en un prisma pues de mucha más evolución vital, porque como la vida misma, el tiempo pasa y uno evoluciona con el tiempo. ¿Cómo ve la política de hoy? Porque en muchas ocasiones se habla de un progreso con el mismo eje temporal, ¿no? A medida que todo evoluciona, 40 años de democracia en España, 40 años de parlamento en Canarias, y a veces no quiero condicionar la respuesta, pero a veces no tiene por qué ser una línea lateral la del progreso con algo positivo. Hoy no estamos viendo una política mucho más polarizada, tanto de que unos son muy buenos y otros son muy malos. Estamos entrando y centrados en eso. A los muy buenos no los conozco.
no conozco a ninguno. Gestionando, me refiero. Sí, yo la entendí perfectamente. Buenos gestores ahora mismo en España. Pues mira, te voy a decir un par de nombres por decir tal y porque no sean todos de mi partido. Ani Orama, la primera. Para mí, como gestora de La Laguna, cuando fue declarada patrimonio, yo la vi como trabajó. Y dentro del gobierno, para no ser sectaria... Es curioso, porque se ha ido a una Ani Orama alcaldesa. O sea, bueno, por supuesto, sí, es que los buenos gestores gestionan, ¿sabes? En el Parlamento no hay ningún buen gestor. Hay buenos parlamentarios, como Ani Orama en Madrid, pero después, dentro del gobierno de Madrid, para no decir que no digo a nadie del PSOE, Nadia Calviño y punto. O sea, y punto. Y es bastante sectaria cuando le da, pero es una buena profesional, está preparada. Alcaldes de los de antes, como Maragall, como Manuel Hermoso, como el de Bilbao o como el de Paco Vázquez, que es el de La Coruña, alguno habrá seguro, pero yo no los conozco, ¿no? O sea, gente, yo creo que el problema es que ha bajado la calidad media de la política. Entonces ellos mismos, aun siendo mejores de lo que son, se exigen mucho menos. Y por tal de no meterse en problemas, no dan ideas nuevas, porque cualquier idea nueva en esta tierra es machacada vilmente desde el primer minuto uno hasta el final, ¿no? Pero entonces es peligroso, porque estaríamos hablando de que el rumbo de esta tierra, en cuanto a las decisiones, hablo específicamente, decisiones que al final son marcos legislativos, legisla, lo está marcando el miedo. El miedo a no querer... El miedo a perder tu sillón. Ojo, que eso tampoco existía antes. ¿El miedo a qué? Si no tienes miedo a perder tu sillón y tú crees que tienes que hacer bien lo que tienes que hacer, y no tienes miedo incluso a ir a la cárcel. Yo con el tema del tanque me planteé si a lo mejor tendría alguna demanda criminal, como ya me pasó con el muro del Dragódico, que estuve 3 años imputada. Si tú crees que estás haciendo lo correcto y estás ahí para gobernar y para hacer lo correcto y lo haces, y no tienes miedo, pues evidentemente asumes un montón de probabilidades de terror. Te puede pasar de todo, puedes ir a la cárcel incluso, ¿no? Pero es que si no estás ahí para tomar decisiones, ¿para qué estás en política? Teniendo en cuenta que el origen de la obra, de esta cuarta obra de Dulce Serac, ha sido una situación rocambolesca, no sé si hoy hemos sembrado ya una idea en su interior para llevar a cabo una novela negra de la propia evolución política y de las cosas que suceden hoy en día, porque mezclar hoy en día la realidad política con parte de ficción, yo creo que ahí hay material, Dulce. Tengo una empezada que la empecé cuando llegué al Parlamento y enseguida me quise ir al Parlamento de Canarias, que se llamaba Muerte del Parlamento. Era la legislatura de Juan Fernando López Aguilar y para mí aquello fue como el colmo. Yo que venía de gestionar en un cabildo y llegué allí y dije, y del gobierno. Esa fue una legislatura de mucho parlamentar. De mucho parlamentar y de mucho insultar, y ahí fue como ya empezó la decadencia. Por eso lo decía. Sí. Fíjense, la palabra que habitualmente no lo he hecho utilizamos. nada de menos, nada. Dulce Serac, déjeme darle las gracias primero por poner en valor lo local, acudiendo a entrevistas desde las televisiones locales en Canarias. Le están viendo en directo en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma y aquí en la isla de Tenerife, y es un auténtico placer tenerla en este plató y sobre todo un honor que nos pueda dedicar esa obra, porque para nosotros, a mí particularmente, me hace muchísima ilusión. Así que de verdad, muchísimas gracias. A ti.